¿En el nombre de quién? ¿De Jesucristo solamente o del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Vamos a hablar de este tema. Mire, este es uno de los principios más mal interpretados a lo largo de las Sagradas Escrituras y que se ha manifestado de diferentes formas de doctrina herética que también han tergiversado la Escritura, intentando reducir la revelación de Dios a una idea distorsionada, en una especie de batalla declarada y constante, tratando de defender la idea de que Dios no es trino en realidad, sino que solamente es una persona, Jesucristo, y donde el Padre y el Espíritu Santo son sencillamente concebidos como modos de Cristo. Pero esto, mis amados, no es lo que dice la Escritura en realidad, por lo cual el unicitarismo o unitarismo moderno tiene como precursores al modalismo y al sabilanismo histórico, los cuales sencillamente son rechazados desde los primeros concilios de la iglesia en el siglo IV, como por ejemplo fue el primer concilio de Nicea en el 325, también el primer concilio de Constantinopla en el 381 y concilios también regionales como el de Sirmio en el 351 y Alejandría en el 362. Ahora, desde entonces toda la fe cristiana ortodoxa ha considerado el unitarismo como una herejía muy grave porque sencillamente distorsiona la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Ahora, ciertamente uno de los argumentos más frecuentes y que ellos consideran incluso más fuertes en su doctrina es tratando de defender esa herejía que ellos sencillamente están siguiendo, gira en torno a la frase "en el nombre de Jesús", en una horrible interpretación. Mire, alegando que se refiere sencillamente a un nombre en específico y no a la pluralidad de las personas divinas. Pero cuando examinamos la Escritura con cuidado, notamos que esta interpretación unicitaria en realidad es reduccionista y también contradice el sentido bíblico del lenguaje. Mire, en la Biblia la expresión "en el nombre de" nunca apunta exclusivamente a la fonética de un nombre propio, sino a la autoridad que ese nombre encierra en realidad o que representa en sí mismo. Mire, vamos a pensar lo siguiente. En la antigüedad, cuando se proclamaba un edicto en el nombre del rey, lo importante no era la sílaba o el sonido de su nombre, sino la autoridad de aquel que la gobernaba y que se encerraba en ese nombre. De igual forma, mi amado, si alguien enviaba, por ejemplo, un mensajero diciendo "ve en mi nombre y di lo que yo te digo", ese enviado sencillamente no necesitaba revelar el nombre de la persona de quien lo estaba mandando, sino ejercer la autoridad de la persona que lo estaba respaldando, y es muy diferente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando se declaraba un territorio en el nombre del rey. Lo esencial en realidad no es el nombre en particular del monarca, sino la legitimidad, el poder y la autoridad que le pertenecen a él. Entonces, nótese que en todos estos ejemplos anteriores no conocemos necesariamente cuál es el nombre en realidad individualmente de estos personajes que estuvimos mencionando. Mire, ni del rey que estableció el edicto, ni tampoco de la persona que envió, pero también estamos entendiendo algo más profundo, que su autoridad está por medio y también en juego el cumplimiento de lo que están sencillamente ordenando. Ahora, nótese que este principio también es bíblico. Decir "en el nombre de" es equivalente a decir "con la autoridad de". En 1 Samuel 17:45, David está enfrentando a Goliat y le dice: "Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos". Mire, claramente David no se está refiriendo a simplemente la pronunciación del nombre, sino a la autoridad de Dios que lo estaba respaldando en esa batalla. Por lo tanto, asimismo en Colosenses capítulo 3 versículo 17, el apóstol Pablo instruye: "y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús", o sea, bajo su autoridad. Y es que Pablo no está sencillamente limitando la vida cristiana a una fórmula verbal, sino a la autoridad bajo la representación de Cristo. Ahora, entiéndase lo siguiente: este principio también debe ayudar a entender lo que dice Mateo 28:19, donde Jesús ordena: "id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Ahora, hay que notar algo muy importante, mis amados, que Jesús habla en singular, en el nombre, no en los nombres. Y aquí no hay un error ni de traducción ni tampoco de conjugación gramatical. Mis amados, esto nos está revelando algo realmente grandioso. No son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas que están compartiendo una misma autoridad, esencia y gloria divina. Y atención con esto, que aquí el propio Jesucristo es quien está hablando y él mismo está declarando de su boca la autoridad de la plenitud de la deidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso déjeme decirle que no es bíblicamente comprensible ni tampoco humanamente confiable, incluso me decirle deshonesto intelectualmente, decir que se cree en Cristo y negar las palabras del propio Jesucristo, incluso buscar sabotear la
declaración del propio Jesús. Y ante este principio bíblicamente sostenible, que el unicitarismo es en realidad una herejía, y ahí es donde se fundamenta esto, porque sencillamente niega aspectos esenciales de la Escritura y niega un pilar fundamental de la fe cristiana ortodoxa, como es el caso de la Trinidad, el triuno, o sea, la plenitud de la deidad. Y por lo tanto, déjeme decirle que estas personas, bajo el criterio bíblico, no son salvos. Por lo tanto, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es recitar una fórmula mágica, sino sencillamente reconocer la autoridad del Dios Trino que actúa en la obra de salvación. El Padre eligiendo, el Hijo redimiendo y el Espíritu Santo regenerando. Por eso, cuando Pedro predicó en Hechos 2:38 y dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, no estaba contradiciendo la enseñanza de Jesús en Mateo 28:19. Jamás es herético considerar lo contrario. Por lo tanto, él no estaba estableciendo tampoco que en el nombre de Jesucristo, tal cual, en una singularidad, fuese algo válido para bautizar. Lo que Pedro estaba declarando en realidad es que ese Jesús rechazado, crucificado y resucitado era en realidad el Señor, es el Cristo, y es decir, es el portador de la autoridad de Dios. En él mora la plenitud de la deidad. En otras palabras, bautizarse en el nombre de Jesús significa someterse a su señorío y a la plenitud de su autoridad divina, que no se encuentra aislada de la autoridad del Padre y del Espíritu Santo, sino que se revela en perfecta unidad y plenitud con ellos. Y déjeme decirle que aquí la Escritura nos está diciendo claramente y nos está demostrando que el nombre no apunta a un sonido particular ni a un solo título, sino a la autoridad soberana de Dios que está siendo revelada en las tres personas que son distintas pero a la vez coeternas y coiguales: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y negar esto, mi amado, es caer en un error, que es minimizar la riqueza de la revelación bíblica y distorsionar el Evangelio. Por lo tanto, déjeme decirle que la expresión "en el nombre de" es un reconocimiento de autoridad, no la reducción a un término fonético. David lo entendió, Pablo lo enseñó, Jesús lo estableció y Pedro lo proclamó. ¿Cómo lo ve? Por lo tanto, el bautismo en el nombre de Jesucristo no contradice de ninguna manera, sino que confirma el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así, déjeme decirle, no es un nombre único, mi amado, no es aislado, como dice esta herejía unicitaria, sino la autoridad eterna de un Dios que se ha manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos, y que el Señor le bendiga.